Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama arman una mega campaña de desinformación usando al INE como ariete. La semana pasada se reactivó la campaña en contra de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor conocida como Plan B. Primero, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, dieron una entrevista al diario español El País. Murayama declaró que la democracia no está en el ADN de los mexicanos, solo porque no votan como él quiere. Pero asoma un dejo de sesgo clasista, como si los mexicanos fuéramos menores de edad y no tuviéramos la capacidad de entender y elegir a nuestros representantes y gobernantes. Esta desafortunadísima declaración fue reproducida por muchos medios y ya saben, a 8 columnas publicaron mentiras sobre el Plan B como el periódico La Razón y Reforma, columnas en El Universal, en El País, personajes de la oposición como ¡qué sorpresa!, Claudio X González, Emilio Álvarez y Casa, Denise Dresser, Ángel Verdugo y un larguísimo etcétera. Un verdadero nado sincronizado digital para generar una caja de resonancia de las mentiras contra el gobierno. Aquí vamos a mostrar al senador de oposición Emilio Álvarez y Casa, quien también miente. Él dice, en Palacio Nacional y Morena molesta que propuestas suyas para cargos en el INE y la Suprema Corte ejerzan autonomía e independencia intelectual. Por eso no entienden que las y los consejeros del INE hayan votado unánimemente luchar legalmente contra el Plan B. Es autonomía. Hasta aquí Emilio Álvarez y Casa Longoria, pero solo le queremos avisar, por si nos está viendo o escuchando, que la consejera Norma Irene de la Cruz ya declaró que no está de acuerdo con la estrategia legal del INE y demandó la implementación de las reformas una vez aprobadas. Eso no es unanimidad, señor senador Emilio Álvarez y Casa. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, publicó su posicionamiento sobre la reforma y declaró que con el Plan B se pone en riesgo la democracia y el voto ciudadano libre y equitativo, lo cual no solamente es falso, sino una completa exageración y está absolutamente alejado de la realidad. Él dice, escuche bien, el Plan B de la reforma electoral afecta gravemente las posibilidades de ejercer el voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza, es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia. Y ahí dice en su tuit, comparto mi participación hoy en el Consejo General. Bueno, esta participación dura aproximadamente 8 minutos, si alguien quisiera verlo, se encuentra disponible en sus redes sociales, pero les adelantamos que esta participación estuvo plagada de juicios propios y bastantes falsedades. Y bueno, siguiendo con Lorenzo Córdoba, más tarde expresó en conferencia de prensa que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había mandado a los senadores a descuartizar al INE. Él dice, vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan. Hoy sabemos por testimonios esas fuentes que estuvieron presentes, que esa fue la palabra que utilizó el titular de la Política Interior cuando fue a cabildar en el Senado para que los legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma. Esto, por supuesto, también es falso, solo son dichos del consejero presidente. O le contaron mal el chisme o es producto de su imaginación. Esta información fue retomada por Reforma, Milenio y otros, pero también por Carmen Aristegui, quien en la presentación del libro de los consejeros del INE dijo esto. Vamos a verlo. Desde su partido que había que destazar o destripar o despanzurrar, ¿o cómo era? Cualquiera de esas palabras que finalmente, dichas o no dichas, de manera directa los legisladores ilustran, describen finalmente lo que
según los especialistas y la gente que directamente está operando al sistema electoral en México, pues podría ocurrir en caso de que estas reformas finalmente puedan validarse de manera sorpresiva, sería así desde mi punto de vista, por la Suprema Corte de Justicia, que ya están ahí pues recibiendo las impugnaciones correspondientes. Así que estamos frente a este fenómeno que tiene que ver con la política, con la organización, con las autoridades, con la sociedad, todo lo que involucra la palabra democracia hay que discutirlo ampliamente. Y este libro finalmente es una herramienta, como dice Planeta, para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente. Yo saludo a quienes están aquí, Pepe, José Woldemer, bueno, no voy a presentar por semblanzas porque tenemos solamente una hora para presentar. Pepe Woldemer, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Jacqueline Pechard, a todos gracias por estar aquí. Quisimos dejar el video completo para que sepan quiénes estaban ahí y qué dijeron. En fin, ahí no paró esto. Lo dicho por Carmen Aristegui, Reforma, Milenio y Lorenzo Córdoba, lo cual fue falso, pero tenemos el desmentido. El vocero del grupo parlamentario de Morena en el Senado, César Cravioto, desmintió las acusaciones realizadas por el consejero presidente del INE sobre la supuesta orden de destazar al INE. Es una más de sus mentiras y calumnias. También respondió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo que nunca usó dicha expresión cuando asistió al Senado para solicitar el apoyo a la reforma que envió el Ejecutivo Federal. Además señaló que el consejero presidente del INE debió escribir un libro titulado Las mentiras de Córdoba. Y ahora, para finalizar, les vamos a presentar las 5 mentiras que los consejeros del INE usan para intentar confundir a los ciudadanos. Es una cápsula de Infodemia a quienes les agradecemos cada semana por su colaboración en esta sección sobre los argumentos falaces que andan difundiendo los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. El Instituto Nacional Electoral lanzó una campaña sobre el Plan B de la reforma electoral con 5 líneas de desinformación. A. La democracia no está en riesgo. La consejera del Instituto Nacional Electoral, INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, aseguró que la democracia en México no está en riesgo con la iniciativa de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil que si cambias algunos artículos de la ley electoral, quiere decir que se te va a caer, ¿no? Yo creo que eso es una exageración. Nuestra democracia no está en riesgo. B. El padrón electoral no está en riesgo. La reforma electoral propone que solamente tengan acceso a la información del padrón electoral las personas designadas por el INE como integrantes de los consejos general, locales y distritales, así como de los órganos de vigilancia exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones. C. El PREP no está en riesgo. La reforma tampoco plantea la eliminación del programa de resultados electorales preliminares, PREP. Se busca fusionar al PREP con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral para contar con resultados en tiempo real. Además, la emisión de los lineamientos del PREP seguirá siendo facultad del INE. D. El Servicio Profesional Electoral Nacional no está en riesgo. El Plan B de la reforma electoral no plantea la desaparición del Servicio Profesional Electoral Nacional. Las modificaciones propuestas mantienen la facultad del INE para regular la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral, lo que permite que los procesos electorales cuenten con el personal profesional necesario y capacitado. E. Los distritos electorales no están en riesgo. La reforma mantiene la geografía electoral con 300 distritos electorales. Además, será facultad del INE dictar los lineamientos, ordenar los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en los 300 distritos.